¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de consolidación de estados financieros y el equipo está conformado por mi compañero Alan Uriel y mi otro compañero Alan Pérez y su servidor Adrián González Arrega. Bueno, primeramente voy a hablar sobre la definición de lo que es la consolidación de los estados financieros. En otras palabras, la consolidación de los estados financieros es la suma de la información contable de una o varias empresas. Este método lo utilizan para crear los estados financieros de un cierto grupo de empresas, los cuales realizan a través de la recopilación y la combinación de datos diferentes de diferentes departamentos, así como actividades empresariales o ubicaciones y entidades. Cabe mencionar que las figuras que participan en el tema de la consolidación de los estados financieros, primeramente se encuentra la empresa controladora, que en su caso la matriz, la cual tiene el poder de dirigir las actividades más relevantes de la empresa. Y en otra instancia tenemos a la subsidiaria, en la cual esta es propiedad total o parcial de la empresa, también conocida como la empresa matriz. Pues en cuanto a los postulados básicos, en primera instancia tenemos la unidad económica. La empresa matriz y sus subsidiarias se constituyen en una sola y también se toma en cuenta el control, en el cual la empresa matriz tiene el control de la subsidiaria de una o más empresas. También cabe mencionar que esos postulados son fundamentales para la consolidación de los estados financieros, ya que permiten reflejar la situación financiera, así como eliminar transacciones entre empresas. En el alcance de la NIF B8, las empresas están obligadas a aplicar esta cierta NIF, ya que hay empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o empresas que están sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Mercados y Valores, y empresas que tienen participaciones en otras entidades, que en su caso son las asociadas. Los requisitos para la consolidación es llevar un control de la subsidiaria, tener propiedad o participación de esa misma, de la subsidiaria, y tener la capacidad de dirigir las políticas financieras y operativas de esa misma. Bueno, yo les voy a hablar sobre los requisitos para la consolidación de los estados financieros. Los primeros son las políticas contables, que nos dice que una controladora debe elaborar políticas contables uniformes para las transacciones y sucesos similares. Si un miembro del grupo utiliza políticas contables diferentes a las adoptadas en los estados financieros consolidados, deberá realizar los cambios necesarios para cumplir con el postulado básico de consistencia. El siguiente son las fechas de los estados financieros. Los estados financieros de las subsidiarias deben de estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo de la controladora. Cuando dichas fechas sean diferentes, la subsidiaria deberá elaborar los estados financieros a la misma fecha y hora, salvo que considere impráctico, y en este caso, esa diferencia que no sea mayor a 3 meses o la extensión del periodo sea la misma que la de los estados financieros de las controladoras. Por último, los porcentajes de participación. Esto nos dicen que la participación de una controladora en una subsidiaria corresponde a la suma de los porcentajes de participación que la controladora tiene en esa subsidiaria en forma directa, más los que tiene en forma indirecta a través de otras subsidiarias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Pérez. Dándole continuidad a este mismo tema, les voy a hablar de la preparación de los estados financieros consolidados, en los que la información para los estados financieros consolidados necesitaremos sumar renglón por renglón con base en el activo, pasivo, capital y cuentas de resultados. Esto con el objeto de presentarlo como si fuera un solo estado financiero, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: eliminar la inversión en acciones de la controladora de las subsidiarias, identificar el interés minoritario en la utilidad o pérdida del ejercicio, identificar el interés minoritario en el capital en el estado de posición financiera y los saldos entre compañías que deberán eliminarse por completo. Ya por siguiente, para llevar a cabo la consolidación de los estados financieros, se debe de considerar lo siguiente: integrar los estados financieros de las subsidiarias a los demás de la controladora, integrar en los estados financieros consolidados los ajustes a los activos netos de la subsidiaria en su adquisición, eliminar las inversiones permanentes en subsidiarias, eliminar todos los efectos de las operaciones y saldos intercompañías, determinar la participación o controladora y presentar los estados financieros consolidados. Para la presentación de los estados financieros consolidados, se debe de incluir de forma prominente la mención de que se trata de estados financieros consolidados, en la que una entidad debe revelar si controla una participada aun cuando mantiene menos de la mitad de los derechos de voto o
no controla a la participada aun cuando mantiene más de la mitad de los derechos de voto. Una controladora debe revelar nombres y porcentaje de participación de las principales subsidiarias, la principal actividad económica de la controladora y cada una de sus principales subsidiarias. Esto con la fecha y periodos de los estados financieros. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Agradezco su atención.